Now, we are going to begin to say our web conference. Muchachos, bienvenidos a esta pequeña jornada. Muchas gracias por aceptar la invitación. Pues saben de que es un esfuerzo grande conectarse, digamos, a las horas, no sé si debidas o indebidas, pero muchas gracias a Juan, a Wilson, a Sebastián por atender este humilde llamado, simplemente para alimentarnos y hacer digamos así, un repaso formal de conceptos básicos que siempre pueden no repasar. La grabación de esta charla se las comparto tarde de la noche, muy temprano mañana, para que el video se convierte. Hola, buenas noches. ¿Cómo está Sebastián? Bienvenido, ¿Qué Sebastián. más, profe? ¿Qué tal? Buenas Muy bien, noches. Cordial saludo para todos. Gracias, profe. gracias, hombre. Muy bien, eso la apunto. Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Listo. Vamos en este momento, ya ven perfectamente mi pantalla. Hago un recuento de la historia de un minutico. Pues vemos que la teoría electromagnética forma parte de los grandes trabajos que ha hecho la humanidad. Quizá el máximo trabajo es la teoría electromagnética. Corresponde, no es que la haya hecho solamente Maxwell, sino que Maxwell es el genio que recoge todo lo que existía sobre cargas eléctricas, sobre campos electromagnéticos y los logra montar sobre sus profundos conocimientos en fluidos. Y vuelvo, insisto, la palabra fluido eléctrico se quedó. Ese término no va a desaparecer, ya forma parte social. Es un término ya muy social. Más bueno, obviamente es el genio. Einstein también es un genio. Einstein organiza su teoría de relatividad, pero dicho sea de paso, Einstein no tenía la capacidad matemática que tenemos cualquiera de los que estamos aquí dialogando esta noche. ¿Qué ventaja tenía H sobre nosotros? Einstein era un genio de la física. Él interpretaba perfectamente los conceptos, pero tenía a su lado una serie de matemáticas, por ejemplo, estilo Minkowski, Lorentz, que eran unos artistas de las matemáticas superiores y de la física también. Entonces, Einstein llega lejos porque también ellos lo llevaron lejos. Más en cambio, el tipo solitario eh, logra mostrar que los campos electromagnéticos se pueden propagar a 300.000 kilómetros por segundo y que además descubriríamos unas ondas que se llamaban electromagnéticas que viajarían a la misma rapidez de propagación del campo eléctrico o del campo magnético o simplemente de la onda electromagnética. Ya les decía que experimentalmente Hertz logra hacer los circuitos oscilantes en la época de 1879, que empezamos a observar y uno de los grandes logros de la humanidad, o sea, la desaparición de Maxwell, dejándonos toda esta parte teórica de las ondas electromagnéticas, es maravilloso, porque la fundamentación de las telecomunicaciones sigue siendo, los que ya vieron antenas, por ejemplo, eh, la dirección de propagación de la onda electromagnética es propiedad de la teoría de Maxwell. El vector de Poynting nos muestra la energía de propagación a través del espacio-tiempo. Y a través de eso podemos hacer sensores capaces de decir, bueno, aquí está el celular, ya está el satélite, que le está mandando la señal de aquí estoy yo, aquí estoy yo. Y entonces le está diciendo todo el tiempo. Pero esto es gracias, obviamente, la parte teórica la hace Maxwell, la parte práctica comienza a cogerse. Hoy en día pues tenemos una serie de empresas, no voy a decir nombres porque no me pagan comerciales, pero sabemos que solamente la palabra celulares implica miles de millones de dólares. El gran adelanto
de Google, ahorita demandado por monopolio a nivel mundial. Es una discusión que venía de hace largo rato. Ahorita precisamente sí, ya hubo gente que denunció, grandes compañías de celulares que denuncian presiones indebidas de Google para colocar como protagonista principal el gran buscador. Esto de todas maneras quizás no lo visualizó más, pero está vislumbrado en la parte tecnológica y en la parte comercial. Obviamente que las antenas se sostienen porque hay un mercado, el espectro electromagnético, que ya la ONU determinó que es propiedad de cada país, es fundamental. Nuestro país lleva, pues, no llegamos a ver las 3 décadas, vamos 2 décadas largas de lograr poner orden a las telecomunicaciones. Yo recuerdo que estuve invitado a una feria en Bogotá cuando se hicieron pues, lanzamientos de fibras ópticas para pegar a telecomunicaciones en la forma directa de hacer sedes digitales. O sea, veníamos de tener en los pueblos, digamos así, un montón de salones para 30.000, 40.000 líneas. Y tuve la oportunidad en Bogotá de percibir que un espacio de 1 metro de ancho por unos 50 de alto, ya se habían 10.000 líneas de la fibra óptica empezó en el valle, que había que reglamentar, todavía no tenía reglamento. De la ONU decía, el espectro electromagnético es de los gobiernos, pero no habían leyes. Entonces hubo que empezar a crear. Colombia, el representante William Jaramillo, fue el que estuvo muy a la mano de crear estas leyes. Ya en la época de Pablo Escobar, los Rodríguez de Rafael habían traído algunas técnicas de celulares, habían traído de Poncho Peter, un montón de telecomunicaciones. No había reglamento. Ahora sabemos que todo el espectro electromagnético es del gobierno. Entonces, por dar un nombre, RCN debe comprar, debe alquilar, no lo compra, debe alquilar, por ejemplo, por 5 años, por 10 años, determinada banda para que trabaje. Igual hará RCN, igual para con las emisoras con 89.9, 99.9, comerciales que no me pagan, pero que están inmersos en el mundo de marketing. Y todos estamos ahí inmersos. Esto no va a cambiar de ahí. Entonces, Maxwell es el genio y con él nos enseña que la teoría electromagnética está fundamentada en operador. Y vuelvo a mi ejemplo clásico. El operador básico es el operador gradiente, que él solo sería I cartesianas de X más J de hueco de Y más K de hueco de Z. ¿Qué tiene importante el gradiente? Después de que el gradiente se le aplica a funciones escalares para producir funciones vectoriales. De hecho, ahí se ve. Si yo pongo acá al lado del gradiente, pongo, por decir algo, el escalar phi, el componente de magia, tengo aquí phi, tengo aquí phi, y tengo aquí phi. ¿Qué me está indicando eso? Voy a sacar derivadas direccionales en X, en Y y en Z. Porque no se nos quedan constantes, pero yo tengo un vector, y Z. Entonces, este es el operador fundamental. Yo lo pongo como chiste que ese si no me sé, porque los demás salen por una propiedad escalar o vectorial. Ya recuerdo que voy a lanzar, pues si yo tengo A escalarmente por B, pues tengo por definición básica, tengo magnitud del primero por magnitud del segundo por el coseno del ángulo que es el segundo. Yo tengo hasta mi vectora, y aquí tengo el vector B, este es el ángulo que estoy formando. Obviamente, ¿qué me va a dar esto? Puede dar que el ángulo es 90, entonces no, 90 me da 0. Es un detalle especial. Cuando profundicemos en ondas, vamos a ver que el producto del escalar del campo eléctrico
o el campo magnético de los gases, que nos garantiza que son perpendiculares entre sí. Es algo que viene de lado. Las ondas electromagnéticas se propagan en la dirección perpendicular al campo electromagnético. Ese producto cruz que vamos a ver ahorita nos determina en qué dirección se propagan las ondas electromagnéticas. Pero que hay que agregar algo. Si conocemos los componentes de A y conocemos los componentes de B, entonces, ¿qué es el producto? Eso es simplemente la componente X más la componente Y más la componente Z por ese cuando conocemos los componentes. ¿Qué se ve? Que en todos los casos la respuesta es un número. Por eso hablamos siempre producto punto o producto escalar. La respuesta es un número. Les quito esta página, espero que lo tengan en mente y yo en relación con el propio se las paso. No se nos olvide que el gradiente es completo, es una función vectorial, pero se la aplicamos a cantidades escalares y utilizamos lo que llamamos derivadas direccionales. ¿Qué nos dice el producto cruz? El producto cruz, va a hacerlo aquí también en cartesianas, el producto cruz de A por B o producto vectorial nos va a generar, si este es el producto vector A y este es el vector B, es algo muy importante. Que si yo pongo en esta esquinita un destornillador, yo quiero hacer A por B. Entonces pongo el destornillador y empiezo a darle A por B, te lo voy a dar la vuelta, así, A por B. ¿Qué indica eso? Indica que ese destornillador está entrando perpendicularmente a esa paineta que está ahí en el peine, ¿sí ven? Pero si yo quiero multiplicar B por A, yo quiero B por A, poner el destornillador de ese mismo punto, B por A, estaría sacando, ese sigue siendo perpendicular, pero aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy sacando el tornillo. En el diario que estoy haciendo, estoy haciendo que el tornillo entre perpendicularmente a mi mitad. Esto es muy interesante, porque si lo voy a desarrollar desde el punto de vista, ya todos vieron el concepto de doctores, lo voy a desarrollar por una forma que yo aprendo de componentes en la raíz grifo. Aquí tendríamos obviamente componente X, componente Y y componente Z. Y siempre en ese orden, X, Y y Z. Es que en vectores que se multiplican, invierten, o sea, que el orden de las hormigas sí alteran el integral. Porque yo tiene A por B se está entrando, mientras que B por A se está rayando. Entonces son dos conceptos distintos. Por eso la teoría, la teoría vectorial de que se puede hacer orientador, de que es anticonmutativo. Esto es menos B por A. El uno entra y ve el otro entra. Si puede equilibrarlo, se va a hacer el negativo. Y ya vimos que cualquier vector, cualquier matriz, de 3 por 3, 4 vacío, con esto, menos 3 4, por ejemplo, 3, 4, entonces 5, menos 1, 6, se las llevo a todos ustedes, vamos a ver siempre alrededor de una fila. Con los signos en orden, más, menos, más. Y seguiría, si fuera todo automatriz. Entonces cogemos 2 y una vez sacamos esta fracción, multiplicamos 4 por 6, correcto. 4 por 6, 24. Más 2, desde que es menos por menos, da más. Seguiría este menos, por definición. Pero el otro es negativo, entonces quedaría menos, menos 3. Y de nuevo, hacemos esa operación, que sería 3 por 6,
18 menos 10 más 4. Desarrollamos eso más 4 será menos 3 menos 20. Y haciendo operaciones con el de todos ustedes, se nos queda 2 por 26 más 3, 18 menos 10 que nos da 8, más 4 multiplicado por menos 5. Pues si nos quieran colaborar con la operación completa, sería 52, 24, menos 20. 2 menos 24, menos 20, ¿cuánto es? 72 más 24, sería 76. Menos 20, sería 76, ¿correcto? Entonces, Profesor, está cayendo un poquito el sonido. entonces recordemos. 2 por 26, 52. Más 24, menos 20. Entonces nos da 56. La calculadora normal nos da esto. ¿Por qué es importante este ejercicio? Porque cualquier producto vectorial donde utilicemos I, J, K, vamos a desarrollarlo a través de una fila. Siempre en ese orden, más, menos, más. Y ya las operaciones internas, lo que nos vayan dando. ¿Correcto? Entonces, como ya sabemos cómo se están los vectores, escalar y vectorialmente, y conocemos el gradiente, entonces, simplemente vamos a jugar a pensar qué es una divergencia. Recordemos, una divergencia es una divergencia que le aplica a una función vectorial y nos da una función escalar. Para ganar tiempo, la función es simplemente la componente x que sacamos derivada con respecto a x, más la componente y que sacamos derivada con respecto a y. Tiene que esa fórmula no se las tiene que saber, más la componente z, vamos a sacar derivada con respecto a z. Entonces volvemos. La divergencia se le aplica a una función vectorial y nos genera una función escalar. O sea que nos genera un número. Eso es lo más importante. ¿Qué pasa con el rotacional? El rotacional se le aplica a una función vectorial y nos genera otra función vectorial. ¿Cómo la desarrollamos? Haciendo el ejercicio sencillo de lo que es el producto frío. Y J y K. ¿Qué es gradiente solo? Es de hueso, de X, de hueso, de Y de hueso de Z. Usted tiene que por decir, yo solamente me de uno, no me más. ¿Y qué es esa? Tiene componentes en X. Tiene componentes en X, tiene componentes en Y tiene componentes en X. Entonces, ya se desarrolla. Y por último tenemos la función Laplaciano. ¿De qué es el Laplaciano? Es un vector por otro vector que le aplicamos a esto acá, y esto, el símbolo matemático es nabla por nabla, o sea, nabla sobre nabla, y matemáticamente, ¿qué lleva? A la suma de las derivadas segundas de la ecuación. Que dicho sea de paso, denominan armónicas y cumplen que al sumar eso, en sus componentes parciales, que son las derivadas no suelen ser. Sería la segunda aquí, con respecto a. Esto es muy bonito. Entonces ya, es una condición extra. Sí, en la inflación, de cualquier cosa, que es igual a cero, decimos que las funciones son armónicas.
Y ese es un estudio muy importante. Recuerde que hay funciones que son armónicas, hay funciones que cumplen ciertos operadores, hay funciones que cumplen, por ejemplo, las normas de Laplace, hay funciones que cumplen la función de Lorentz. O sea, hay un montón de series que son significativas en el estudio electrónico. La misma serie de Fourier. De hecho, esas series son significativas. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque hay un teorema, que es el teorema de Clark, o de Lagrange, que lo recuerdan, donde, de Taylor, perdón, donde uno puede desarrollar una función a través de un polinomio. Eso es muy útil para los cursos de análisis numérico. Por decir algo, ¿quién quiere saber cuánto da e a la 3? Entonces, obviamente tengo una calculadora y la calculo e a la 3. No tengo eso, no te puedo coger 271,62 por 271,62 por 271,62. Pero también lo puedo hacer desarrollando una serie. Sería la serie de muy clara, que ya la x es igual a 1 más 1 factorial más 1 sobre x, ¿recuerdan? Más 2 factorial sobre x a la 2, más 3 factorial sobre x a la 3, puntos vencidos. Eso es mágico, ese descubrimiento también fue impresionante, porque ayudó mucho al cálculo numérico. De hecho, eso estimuló el cálculo, por ejemplo. ¿Cuánto vale pi? De que hoy en día el valor de, sabemos que pi es un número irracional. Sale de dividir la circunferencia por su diámetro. Para los antiguos, pi era 3. De hecho, en la época de Arquímedes, si usted mira la fórmula de Arquímedes, si memoria no falla, el volumen de Arquímedes por una esfera era 4 por el radio cubo. Si lo comparamos con la modernidad, es 4 pi radio cubo sobre 3. Pero si yo me devuelvo a la época de Arquímedes, pi valía 3. Entonces 3 y 3 se cancelan, porque queda 4 haría la 3. Impresionante. Ya con los babilonios, estuvimos hablando más o menos de un pi de orden entre 3,12. Ya con la inflación hasta el 3,14. Y hoy día tenemos con cálculos numéricos, podemos calcular el pi de muchas maneras. ¿Por qué? Porque hay muchas series que permiten hacerlo. ¿De qué depende la aproximación? De cuántas iteraciones hago yo en el computador. Pero es admirable. El primer tipo que vio eso fue Newton. Newton en el siglo XVI empezó a hacer cálculos numéricos, jugando con las derivadas. Era un genio. Yo tuve la teoría de un computador, los cálculos que tenemos ahora, es impresionante. Y hoy en día, depende del método de, ¿cómo se llama el otro? Newton-Raphson, donde Raphson prácticamente pone la máquina a trabajar al servicio de Newton. Yo quiero hacer un cálculo de alguna función. La aproximación que me hace este método es maravilloso. Hoy en día, yo por eso insisto tanto que la memoria no debe funcionar. Las universidades deben propiciar que los estudiantes del primer semestre saquen calculadoras, saquen computadores, jueguen. Y la memoria se quedó en otros ciclos. Estamos en un siglo donde el pensamiento se ayuda, incluso ya la inteligencia artificial. Mire la carrera propuesta por nuestra querida IUE, que está proponiendo un posgrado donde los abogados manejen la inteligencia artificial. Diría que ya estamos cansados de la inteligencia normal, listo, vamos a tener un mecanismo extra. Ya tenemos minería de datos, empecemos a trabajar. Eso es un tema muy, muy apasionante. Entonces tenemos entonces los operadores básicos para trabajar esta familia. Entonces hagamos un ejercicio para que conocemos con esto. Por ejemplo, vamos a hacer este ejercicio completico, digamos. De verdad que lo vayan haciendo conmigo. Vamos a phi igual, por ejemplo, a 4 y a la x y 3. Entonces, vamos a hacer por partes. Primero, hallemos el gradiente. Listo. Digamos así, ejercicio 1. Vamos haciendo. ¿Qué nos dice la teoría? Dice que debemos sacar la deriva con respecto a x. Entonces ayúdenme, lo ponemos en la dirección y.
Derivada con respecto a x, ¿qué queda? Ya lo mismo, se le queda 4, ya la x, ya la 3. ¿En qué dirección? En la dirección y. Más. Con respecto a y, derivada de y3, sería 3 por 4, y este sería 12, ya la x, ya la 2, en la dirección. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? Bueno, la derivada de a la que con respecto a x es lo mismo, y y queda constante. Cuando digamos con respecto a y, x queda constante, y la derivada de y3 es 3, ya la 2. Cuando por 3, 12, listo. ¿Alguna pregunta está ahí? Sí. Bueno, sí. Segundo ejercicio. Está muy claro, profe. Entonces, cojamos el vector A, hagámoslo igual a gradiente de phi. Y entonces propongamos, versículo A, vamos a calcular la divergencia del vector A. ¿Qué nos dice la teoría? Buscamos los formulitas de la página, pues dice, cojan el vector y van a sacar la derivada de la componente Y con respecto a X. Entonces sería duda. ¿Cuánto es la derivada de eso? Pues voy a hacer lo mismo. 4 y a la X, Y a la 3. Más, cojan la componente Y y le sacan la derivada. Entonces hagámoslo jugando. Entonces saquemos, no yo ustedes. Vamos a sacar la derivada de eso. ¿Cuánto es la derivada de esa parte? Con respecto a Y. Entonces, pues, derivada de Y2. Sería 2Y, ¿cierto? Entonces sería 24 y a la X, Y. ¿Y qué es eso? Una función escalar. Porque la teoría nos dice, la divergencia es un sinónimo de fuente. Vamos a colocar acá, fuentes. Pero este es un ejemplo. Tiene la fuente del campo gravitacional, las masas. Tiene la fuente del campo eléctrico, las cargas eléctricas. Tiene la fuente del campo magnético, las corrientes eléctricas. Mira qué interesante. La divergencia que Maxwell le aplicaba al campo eléctrico está relacionada con las fuentes naturales, que son las cargas eléctricas. Y él se dio cuenta que las masas magnéticas no existían, que existían las corrientes eléctricas, que es muy teso. Entonces yo voy a decir ahorita, ¿cuál es la divergencia del campo magnético? Sé que es cero, porque no hay fuentes de campo magnético. Lo único que va a dar son corrientes, las corrientes sí son las fuentes. Entonces mire qué belleza. Vamos a hacer ahora como versículo B, vamos a hacer rotacional, para que todos ustedes vean. Vamos a hallar el rotacional de conectado y se no sabía que le haya salido. Listo. Entonces vamos a jugar. Entonces miremos qué belleza aquí. Entonces, ¿cómo hallamos un rotacional? Pues me juega la muestra. Y J. Entonces, componente, o aquí nos queda de hueco, en X, de hueco en Y de hueco en Z. ¿Y qué nos queda abajo? Nos queda como componente 4 y a la X y el 3. En la otra que nos queda 12 y a la X de 2. La de componente S, pues se van a ayudar a organizar. Y vamos a desarrollarla como la automatriz. ¿Cierto? Entonces aquí nos queda y, entonces usted me ayuda. Derivada de 0, menos. Derivada de, con respecto a Z, de eso también es 0. Esa parte nos dio 0, no hay ningún problema, correcto. Dice que sigue. Menos J de la ciudad.
menos J, menos J. Entonces, en J cogemos que X con respecto a cero es cero, ¿cierto? Entonces, es en J. Y el otro también es cero, pero nos queda cero. Tú lo ven ahí completico, ¿cierto? El cero. Entonces nos queda más K. A ver qué pasa con esto. Entonces, claro, que nos queda. Increíble. K nos queda. El primer paso con respecto a X, ¿qué nos queda? Nos queda 12, queda la X de 2. Correcto, vamos a ponerlo aquí. 12, queda la X de 2. Menos. El otro con respecto a Y, nos quedará derivada de 4X, entonces 4 por 3, 12, pero estará otra vez. 12, queda la X de 2. En conclusión, ¿qué nos dio todo? Cero. Fue maravilloso. Qué belleza. Ese ejercicio que se veía grandísimo, nos muestra que todas esas derivadas parciales se anulan y todo nos queda 0 en I, 0 en J y 0 en K. Realmente ese muchacho estaba más allá del bien y el mal. Miren qué belleza. Si lo están haciendo ahí conmigo en sus cuadernos, maravilloso. Desde aquí vamos a sacar, a observar cosas importantes. Si ustedes se dieron cuenta, ¿qué era A? A era un gradiente. Entonces ya puede concluir que el rotacional y un gradiente siempre va a dar cero. Entonces hay una, digamos así, una especie de un álgebra de operadores, que la voy a escribir con resumecito, nos quedan. Esta primera charla dura 4 minutos más. Paramos 5 minutos para que tomen la lonchera, mientras se convierte el video, para yo mandárselos para los compañeros que no pudieron venir. Listo. Listo. Vas a sacar acá un ladito álgebra de operadores. Y tengo aquí a la mano un librito, que es un librito ruso, que se llama Nuncio Trulli, Classical Electromagnetic Theory. Y ese librito, esto ya lo llevo acá para que lo conozcan, tiene acá, que llamaríamos acá, un álgebra de operadores. Puedes escribirla acá, que la quiero entender. Este es el primer ejercicio, dice acá, primero dice, gradiente, gradiente de phi sub 1 por phi sub 2. Entonces dice, esto es igual a la primera por la segunda, o sea, la fórmula clásica bachillerato, más la segunda por el gradiente de la primera. O sea, aquí se cumple, perfecto, está bien. Listo. Agrego otra acá. Si tenemos una función que depende solamente del radio, recordemos que el gradiente de esa función radial es, saca la derivada común y corriente de f con respecto a r y le agregamos un vector, un sub r, que quiere decir un vector unitario en la dirección del radio. Tengo para acá otro. Importante. La divergencia es muy importante de una función escalar por un vector. Esto es igual. La escalar por la divergencia del vector más el vector escalarmente por el gradiente de la función. Pero ya se mencionó. Y también tenemos acá en el propuesto el rotacional de una escalada por el vector. Esa es la propiedad mágica que vamos a empezar. Es este por el rotacional del vector. Y aquí viene una apreciación importante, la voy a acá. Más el gradiente de la función vectorialmente por y pasado que me están escapando, pero ya la que vimos ahorita, que es muy importante, es que lo trata.
esta que vimos ahorita, la que acabamos de demostrar, el rotacional del gradiente de una función es el vector nula. ¿Por qué? Porque mire que este es ese nabla por nabla, como si fuera un vector paralelo a sí mismo. Y si los vectores son paralelos, su producto vectorial es nulo. Entonces, ahorita escribo otras propiedades. Estoy escribiendo las básicas. Ustedes deberían tener prácticamente unas 6 o 7 para enfrentarse y desarrollar el curso sin ningún problema. Bien. Y los invito a un descanso de 5 minutitos aproximadamente. Pueden invitar a los demás compañeros que no pudieron venir para que se conecten a la segunda parte. Mientras tanto, este video se convierte. También los invito a que miren el formulario de asistencia. Vamos haciendo la campaña para que tenemos con vector nuevo, nos sostengan las asesorías y ojalá que fueran todos los cursos. Esto que estoy haciendo es completamente voluntario. Está fuera del tiempo de ustedes. Muchas gracias por participar. Lo hago como proyección social porque realmente amo la universidad y me encanta que estén bien preparados. Descansamos 5 minutos. 5 minutitos. Ok, profe, gracias.